Historiadores que nos hicieron daño, cita Pablo Macera, Paz Soldán y Nemesio Vargas, y otros. Daño en el sentido que ocultaron, dañaron la verdad. Para concluir, Pablo Macera, en 3 etapas de la conciencia nacional escritas en 1957, si no podemos llamar a la emancipación empresa extranjera, es por obra del hombre común, que sufragaba los gastos de las luchas, y por los doctrinarios e ideólogos que proveían de fe y entusiasmo a la tropa peruana revolucionaria. De lo contrario, hubiera combatido o simplemente hubiera sido mercenaria. En consecuencia, en nuestra memoria, agrego yo, ya fragmentada, se agregó otro terrible complejo de ser peruanos. Porque, comillas, fuimos incapaces de hacer las cosas por nosotros mismos, como hasta hoy. El Adúmber Temple dice a la vez: los pobres humildes del pueblo, hombres y mujeres de todas las partes del país, fueron patriotas y luchadores. Por eso mi homenaje a el Adúmber Temple. Por ello, porque nos ayuda esta generación ya pasada, que ahora es homenajeada. El Adúmber Temple tiene un auditorio, Rosa Blanco también. No sé si hay un feminismo oculto en el vicerrector, pero me parece muy bien, porque son espléndidas representantes en América Latina, sino en el proceso mundial de las revoluciones. Porque nos ayuda a una limpia de conciencia desesperada por encontrar motivos de orgullo, por lo cual el Perú no puede saltar de esta etapa simplona de crecimiento y no desarrollo. Mientras no, otra mujer, María Rostorowski, sin duda la que ha volteado la historia andina, dice que no habrá ningún cambio hasta que no nos cambie la memoria interna de la computadora. Es decir, cuando dejemos de tener complejo de peruanos. El Adúmber Temple, entonces, dice en sencillas palabras: el pueblo común y humilde fue la base de todas las acciones y participó de todas las formas, textual. Desde el soldado hasta el colaborador que conocía el terreno, desde el espía mensajero hasta la participación consciente y patriótica como guerrillero montonero. Los pueblos sencillos y humildes en diferentes lugares del Perú, simultáneamente. Huánuco, Ica, Cerro de Pasco, las alturas de Lima, bueno, estoy olvidando, pero muchos lugares. Antes que llegara la expedición libertadora, ese es el único objetivo, antes que llegara desde afuera. Dice ella: se ha de esclarecer el rol del pueblo peruano en su lucha por la independencia para rectificar o completar datos de los sucesos que por gallardo contraste sacan a luz el cuadro no menos sugestivo de la historia interna de la emancipación de sorprendente resonancia. No hemos querido ver las acciones masivas que atravesaron el corazón del Perú, dice ella textualmente. Para volver a las sazonadas, Huánuco fue uno de los espacios regionales más activos. Puno, Cusco, Tacna, etc. O sea, sí hubo formación y participación, y está negado hasta hoy en los libros dramáticos, hasta hoy 2013, borrado en los libros que deforman la memoria histórica peruana en los colegios del Perú, y no digo de la universidad, donde ya uno viene formado y deformado, y también se deforma, o también se forma. Por si acaso, los libros de el Adúmber Temple están todos en nuestra biblioteca aquí, donde yo los he leído.
Y finalmente ella dice, del momento, los pasquines, diarios y textos del ejército argentino, del ejército peruano, del Archivo de la Nación, emigraron, subrayado, emigraron y se encuentran fuera del país. Dramático. Ahí encontramos una razón. ¿Por qué no nos hemos enterado qué pasó acá? Emigraron, para usar la palabra más educada y decente. Vendidos, perdidos, robados, negociados, y él los ha ido encontrando en su vida, mujer adinerada, Edumar Temple y Piurana, en archivos de Estados Unidos, etc. Y trajo las copias. ¿No lo creen? ¿Qué problema? Estoy convencida. Ella buscó, estudió, y fue un hallazgo de vital importancia, los mismos detalles para trabajar a sonadas y revueltas, alborotos, donde las gentes comunes, y entre paréntesis yo creía en esa época que ella no era revolucionaria sino conservadora, por esa manía que a veces tiene San Marcos de repetir aquellos radicalismos que un poco ha dejado, ¿verdad? Porque va al compás del país, ¿no? Pero resulta que Edumar Temple había sido la más revolucionaria de todas, de todo el plantel brillante que yo tuve el disfrute de poseer como profesores, en el señalamiento revolucionario de la presencia del pueblo simple y humilde. Eso significa 25 minutos, ¿no? Increíble. Al venir aquí y sacar recién la memoria, el profesor Raúl me dice, pero hable usted nomás así, es que si yo hablo así nomás me quedo 3 horas, me tiene que gozar. Pero no voy a hablar más allá de lo que ha hablado el señor Lucas de María, que no terminó los 45 minutos, sino y me parece bien, no es nuestro, es una persona latinoamericana, como debieron venir a cada congreso, y como es costumbre en San Marcos. Bueno, vamos a comenzar a cortar. Noticias en diarios y periódicos, pasquines, libelos, panfletos. Edumar Temple tuvo la brillante oportunidad de investigar serísimamente un periódico como El Investigador, que está casi ausente de entre todas las ponencias que sé que se van a exponer en los 2 días que durará mañana y tarde este evento. También El Investigador fue el periódico más sarcástico, crítico, anticlerical, burlón, socarrón, dirigido por un tipo impresionante, José Joaquín Larriba, que era en sí un hombre cínico excelente. También para la vida uno tiene que enterarse de los chismes y ser malvado en comunicarlos. No hacemos sino mirar la prensa de hoy o la media y vemos cómo se distrae. Cuando hay un periódico, y después el Perú ha tenido muchos, como Monos y Monadas, etcétera, etcétera, hacen un gran bien porque atacan sin ninguna piedad a lo que deben atacar, a la iglesia, a las instituciones, al Estado, y se burlan. Pues eso fue El Investigador. No tenía piedad por nada, no era sensibilero, no era sensible, no era tampoco patriotero, era cínico. Y este periódico salió durante 2 años, en 1814 a 1816, todas las semanas, y tenía gran lectoría o lectores. Este periódico, en imprenta de Guillermo del Río, el verdadero creador del pasquín, dice ella, un hombre español, que sacaba a la vez la Gaceta y El Investigador. O sea, muy oportunista, muy emprendedor, ¿no? En la misma imprenta de la calle Huérfano sacaba El Cínico, El Investigador, y sacaba la Gaceta de Lima, que no era pasquín, ni crítico, ni cínico, sino que era la Gaceta oficial del gobierno. Claro, porque negocios son negocios. Gracias a él, tuvimos la oportunidad
en los mejores momentos, de poseer casi 80 diarios, pasquines, etc., en el Perú, todos editados en Lima, 80, al amparo de la ley producto del Congreso, las Cortes de Cádiz, que el Perú aprovechó inmensamente como un caudal, y a quien el virrey Abascal le tenía más miedo que al más pintado de los dirigentes. Él hablaba de la guerra criminal de los pasquines, y Abascal era un señor virrey, cumpliendo las funciones de representar al rey. Larriba entonces fue maledicente y sarcástico contra todo fanatismo, superstición, vicios de la administración, iglesia. ¿Cómo era? Era odiado, sin embargo no lo mataron. ¿Cuál era el contenido? Muy simple, pequeñito. Miren ustedes, en este pasquín, pasquín es el que es anónimo, en este diario formal, Jubileo de Santo Domingo, carta del padre Cisneros contra la agresión e innumerables acusaciones de robos en la iglesia, el juego en Lima, hombres y mujeres permitido, gallinazos y la basura de Lima. Yo había creído que el primero en hablar de gallinazos era nuestro gran novelista Julio Ramón Rivera. Pues no, ya lo había hecho el investigador. Crítica a los bibliotecarios de la Universidad de Lima. La Universidad de Lima era esta, la Universidad de San Marcos. No había otra universidad. Esta es la universidad. Era la universidad. Crítica a la beneficencia de Lima y su pésima administración. Sobre el peruano, del cual voy a hablar ahorita, por su inconsecuencia y degradación, por vagar y halagar o sobornar. Y sobre juzgados de primera instancia. Genial, ¿no es cierto? El peruano en 1811 y 1812. Inexistente para casi todo mundo. Comenzado a trabajar por haber encontrado de puro azar entre papeles en el archivo privado de Rivabuelo 2 volúmenes con los 62 ejemplares del peruano. El peruano no tiene que ver con el peruano después, no, el peruano es el peruano. Vamos a llamarle, Pablo Macera me prohibió, y yo por supuesto no le hago caso, que le llame Pasquín, pero bueno, era anónimo, era patriota, no era firmado porque el virrey Abascal no iba a aceptar jamás que fuera manejado, que circulara es el primero que se llama el peruano, con actitudes de independencia. Por supuesto, es el que continúa al Mercurio peruano, que es la gran publicación de América Latina, hoy de las Américas, de los mercurianos que aman al Perú. O sea, 2 impresionantes, reiterando la presencia de grandes pensadores. Pero muy diferente a decirles qué temática tenía el peruano, que lo he leído uno por uno, ese sí es mi aporte. Modesto, pero aporte. Miren ustedes, temática, origen de la sociedad y el Estado. ¿Ah? Estado, lo tengo por supuesto esto va a ser publicado para los que tengan interés. Estado natural del hombre, la felicidad del pueblo, la sociedad es justa, comparaciones con otras sociedades, eso es un rublo, ¿no? B, representación popular y soberana, en 1811. Entonces, ¿dónde es eso que llegamos tarde, que nunca estuvimos, que necesitamos a los extranjeros? Falso. Sobre esa mentira estamos arruinados históricamente. Representación popular y soberanía. Debajo, participación política restringida. Debajo, imposición y contraexpresiones de protesta. Miren, imposición y contraexpresiones de protesta común. El peruano. Es decir, hoy todo el mundo se rompe las venas desde el ultraliberalismo, que no existe,
hasta la ultraizquierda, que tampoco existe, contra las expresiones de protesta común. La protesta común es un derecho de los pueblos. Debajo, conflictos varios con la frontera del país. Nuestro país siempre tuvo muchas fronteras, al punto que nos han mochado por todos los lados y tal vez no podríamos mochar más. No me adelanto a decir que el tribunal, no, ese es otro cantar. Debajo, modificaciones y tratados. Tercero, legitimidad y poder. Debajo, tolerancia con dueños de esclavos. Está criticando. Segundo, imposición elitista de las constituciones. ¿Qué está pasando ahora? ¿Es elitista? Sí, es elitista. Está en manos de gente corrupta, los que manejan la Constitución. Debajo, enfrentamientos sociales. Debajo, ausencia de planes regionales. Hoy no tenemos planes regionales. Esa es la historia, ¿no? Otro bloque, igualdad y justicia solamente. Debajo, abolición del tributo. Ustedes saben que los indios, además de todo, pagaban tributo, ¿no? Imposición elitista, abolición del tributo. Los criollos y los indios excluidos. El peruano en 1811. Debajo, relaciones laborales no libres. ¿Me pueden decir ustedes si hoy día tenemos relaciones laborales no libres? Sí, tenemos relaciones laborales no libres. Y diferencia ciudad y campo. Y por último, la justicia y el pacto social, liberales y conservadores. Discrepancias civiles militares, personalismos, desconocimiento del país, ineficacia para gobernar. Si a esto no se le llama patriota y vigente, no sé quién es patriota ni quién es vigente en este momento. Siguiendo con mi 11:30, faltaría Gaceta. Muy bien. El investigador y la Gaceta, y el peruano, ¿cierto? Ahora, la Gaceta. Ella señala en el investigador que el investigador publicado, esto ya lo he dicho, la ley de imprenta, la RIVA, el peruano, como usted ve, yo tengo que ordenar y disminuir. Bueno, la Gaceta era el órgano formal, pero no era un problema del Virreinato del Perú ni en Lima. La Gaceta existía en México, en Filipinas, en España, etcétera, etcétera. Quienes escribían en la Gaceta se llamaban los gacetilleros y eran considerados aquello que en el periodismo actual se llama darle la vuelta. Ya sea para copiar, ya sea para hacer un antes, darle la vuelta, ¿cierto? Pero qué bonito, ¿no? Los gacetilleros. La Gaceta salía cada vez que podía y cada vez que no podía, porque evidentemente dependía del gobierno de turno. Y en ella escribía el virrey Abascal y muchas gentes españolas, etc. Él ha trabajado muy bien la Gaceta. Voy a ver si regreso, pero vamos a lo segundo. Lo tercero, perdón. Azonadas y revueltas. ¿Por qué? He preguntado, en mi objetivo, no se anudaron ideología, idea y acción. ¿Qué pasó? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde se fueron las acciones populares del pueblo peruano? Para quitarnos de la cabeza y limpiarnos, como he señalado, que no tuvimos necesidad ni del santo de la espada, ni del autoritario terrible que fue Simón Bolívar. No es que yo sea ni anti ni pro, no. Pero claro, el diario El Peruano no ha querido considerar esta tesis y bueno, San Marcos, siempre abierta, sí la ha considerado. Eso lo dejo a Luis Retón y a su equipo. Y finalmente me lo van a publicar, que es lo más importante. De frente, yo le decía varios lugares donde actuaron los pueblos. Huánuco, Tacna, Ica, Trujillo, Lima, Huamachuco, Arequipa, donde actuaron como sabían hacerlo. Primero porque reconocían todo el territorio, segundo porque andaban por los desfiladeros, tercero porque eran espías,
4 mensajeros. Quinto, porque querían la independencia del Perú. Era Dunbar, no yo. Y con era Dunbar muchos que hoy hacen una nueva historia. No es de merecer que hayan tenido, que es otra cosa a decir, porque no llegaron a los libertadores, hayan tenido que venir al Perú, porque aquí estaba la base del ejército realista y se sellaba la independencia y por eso no llegamos tarde, no, Jorge Basadre, llegamos al final, porque la batalla de Ayacucho tenía que tener los símbolos de, yo creo que Bolívar creía que estaba apoyando, pero también creía que tenía que dividir. Por algo existe Bolivia, ¿no? Y yo creo que San Martín creía, aunque creyera en la monarquía, no es exclusión, es inclusión de lo que estoy hablando. En la oscuridad se alzaron y fueron perseguidos como si fueran entenados de la República por haber nacido y no, estoy citando de Nueva Macera, a los pueblos, y no haber participado. La acción patriótica del pueblo en la emancipación es a través de modalidad guerrillero que existía ya en España y montonera, que tiene pequeñas diferencias, ¿eh? Organización al punto de poseer jefes de guerrillas, comandantes generales de guerrillas, en todos los lugares que les he dicho y en muchos más. O sea, estoy hablando del Perú. Y del Perú en ese momento era muchos lugares fuera del Perú, ¿no? Ella dice, temo que si expongo libremente como ha hecho Lucas de María, me voy a ir por las rayas, y aquí la única persona que me ha acompañado aquí y ustedes, o sea, no la única, ustedes y Raúl, quiero hacer un intento. A ver, sin duda, el colectivo de masas populares, como las acciones guerrilleras y montoneras y de las humildes gentes de todos los poblados, que es contundente e irrebatible, algunos historiadores solamente se han dedicado, lo siento, si afecta a alguna persona que no está acá presente, sino en la ponencia, de las figuras señeras de los importantes. Ahí tenemos, ¿no? Francisco de Sela y Luis Enrique Payardelli, de origen francés, como ha dicho alguien esta mañana, ¿no? Sí, nadie dice que no hay que acordarse de las figuras señeras. El problema es que solo se habla de los importantes, que es una manera de enseñar falsamente la historia. Porque los importantes no son solamente los jefes. No se trata de Napoleón de Bonaparte. Es Napoleón en su contexto con la gente. O la gente con Napoleón. Sí, pues, así de simple. Eso hace que no solamente se concentre la debilidad anímica de un pueblo, sino que además vivamos en una historia obtusa y falsa. Pablo Macera es mucho más cruel que yo, y yo me amparo en ellos, en maestros. Pablo Macera dice, no por gusto cualquier plaza importante o avenida tiene casi siempre el nombre de extranjeros. Claro, extranjeros desde ahora, pero en ese momento no eran extranjeros. ¿Cuántas calles hay, avenidas y monumentos a Juan Pablo Guijarro Guzmán? Ninguna. ¿Cuántas calles después de Santa Rosa, que es la más popular en Lima y en el Perú, hay? Yo no digo que Santa Rosa no sea importante, es importantísima, pero hay 189 calles. ¿Y cuántas se llaman calles San Martín? San Martín gana a todos. Lo deja así como pero en procesión a Bolívar. 84 calles se llaman José de San Martín y Bolívar tiene 19.
Pero ¿quiénes están en las plazuelas importantes de Lima? Ya sabemos, ¿no? San Martín en una y en la otra el Simón Bolívar. ¿Por qué no están a la misma altura Túpac Amaru? Por lo menos que sería un honor para San Martín muerto y Bolívar muerto y Juan Pablo Hícaro de Guzmán. Ah, buena pregunta, que ya no está en mi conferencia, pero que se deriva, ¿no? Manera de observar y participación popular, según los lugares y desplazamientos, según las principales acciones bélicas, según el fervor patriótico, según los aspectos de orden y organización. Estoy hablando de los de aquí, los movimientos populares antes de la independencia. Acción del clero, de militares, de extranjeros y de los jefes de partidas. ¿Qué tenía el Perú de peculiar? Las partidas, las divisiones en partidas de los pueblos hechas por las reformas impresionantes de varios, de Toledo, para comenzar, y continuada con Abascal, que es el último. Y otra forma de entrar a estudiar la participación es desenlace. Desenlace, éxito o no. Estos mismos indígenas que dirigían, estos mismos indígenas, son aquellos que después, en 1821, y en la larga agonía que tuvo el Perú, desde la declaración de la independencia final, con Ayacucho, y etcétera, etcétera, participaron siempre. Obviamente, hay un punto que tengo que señalar para no parecer extranjerizante. No por no parecer, eso no me interesa, sino por no serlo. Es que no todos, bajo el término extranjero que se comienza a usar en el Perú, recién en 1825, en Lima, no están. Nadie es extranjero. ¿Saben por qué? Porque en Lima vivía el censo de 1840 de Christine Schönebel, peruana, que está afuera, es así. En Lima vivía el 36, en el Perú vivía, Lima tenía 94.120 habitantes. Lima. Sí. El 36% eran, les voy a decir, ecuatorianos, colombianos, bolivianos. ¿Saben por qué? Porque todo estaba acá. Y porque en ese momento no eran extranjeros. El 15,8% eran españoles que vivían años. Pero es que uno se olvida que si hay una guerra, una toma, los que se quedan a vivir hacen familia, tienen hijos. Eso yo no estoy leyendo. Porque es natural. Y entonces cuando terminan las gestas, ya no se van. Es más, comprobadamente, más de la mitad del ejército realista español, cuando terminan todos los conflictos y vienen las guerras civiles absolutamente espantosas que duran 50 años de república y nos terminan de arruinar, ¿quiénes se incorporan al ejército peruano? Los españoles realistas. ¿Se les ha contado eso? Tampoco. O sea, no eran extranjeros. Extranjeros eran ingleses, alemanes, 4 gatos. ¿Ah? Franceses. ¿Por qué hay la avenida Petit Ours? Es un hombre que nos ayudó, un francés. De hecho, ese paso ya se habían incorporado al Perú, pero digamos, eran europeos. Los españoles no, porque nosotros éramos españoles. No, éramos peruanos, no se olviden de eso. Entonces, bueno, me imagino que se aburrieron, ¿no? Demasiado dato, ¿no? Bueno, pero eso lo dice mi tía que está ahí, entonces eso es casi inválido. Ella por cariño va a decir que no. Muchas gracias. Quisiera redondear holísticamente con lo siguiente. Quedan muchas cosas sueltas, pero no hay problema. Basada en el azar, en la historia, dice, la historia no existe por azar. A lo sumo la casualidad o el azar es el 5% de las cosas. Ergo, la vida no es por azar,
solo el 5%, pero uno siempre dice, qué casualidad, qué barbaridad, el azar, me tocó ser una desgraciada. No, no, falso. Es la vida que hiciste y el contexto donde estuviste. Qué curioso, pero vida e historia son sinónimos para Sade, que es nuestro gran representante sammarquino, y todo el edificio de frente se llama Jorge Basadre. Lo cual demuestra que no hay feminismo solamente, ¿no? Y la Biblioteca Nacional tiene el nombre de Pedro Zulia. No importa que no sepa mucho quién es Pedro Zulia, tiene el nombre, y con razón. Gran bibliotecario. Muy bien, entonces, los grandes trabajos sobre las guerrillas, ella dice, los han hecho Raúl Rivera Cerda en 1958, que he leído, sammarquino y miembro de la comisión. Valdemar Espinosa ha trabajado todos los movimientos de las sazonadas en Cajamarca, que he leído. Pasco, Ancash, Cajamarca, Junín, fenómeno guerrillero. ¿Cómo es que no? El ardor de las guerrillas y el ritual de las guerrillas y montoneras era impresionante. En eso me quiero detener unos momentos. La iconografía siempre tiene que hacer caso de los símbolos. ¿Quieren saber los nombres de los batallones que lucharon en guerrillas? Es muy impresionante. Bueno, batallón heroico, de los nombres oficiales, batallón heroico, lo estoy diciendo porque no lo encuentro, batallón heroico de Tarma, que yo conozco, a la espalda vive una sobrina mía y decía, batallón de Tarma, yo, que soy bastante ignorante, batallón glorioso de Huánuco, dragones del sol, libertadores por el Perú, así se llamaban las guerrillas, ¿ah? Guerrillas peruanas por el Perú, no guerrillas en el sentido despectivo que hoy se sigue usando, mal usando. No, guerrillas como revueltas organizadas. ¿Y saben cuál era el ritual? El jefe o comandante general de una guerrilla de provincia, obviamente del lugar de Huánuco, vamos a pensar, le daban una medalla, como acaba de entregar el vicerrector, y le daban una insignia y usaba tallarines. ¿Saben lo que son tallarines, no? O sea, aquí hay alguien que sabe más de militares que yo. Tallarines, el Panteón Nacional nuestro está lleno de militares con tallarines. Los militares son los tallarines, pero los guerrilleros no eran tallarines militares. Tallarines son los... Caramba, general, ¿no? Y qué desgracia, comandante. ¿Ah? Hasta hoy, ¿no? En cualquier país, pero sobre todo en el Perú, que es militarista absoluto, contra el cual me opongo totalmente, toda mi vida. Los tallarines son eso. Ustedes van al panteón que tenemos en la casona al costado y sufren un infarto. Si tienen idea de esto. Todo el panteón de los próceres nuestros está lleno de tallarines. Y el altar de Simón Bolívar es una cosa de locos. El día que ya vieja visité el panteón, me pegué susto en mi vida y dije, con razón estamos fregados. Porque la historia no la han hecho los militares. También han participado, en exceso más bien, y los próceres son más que los militares. Que estoy siendo frontal, bueno, pues si soy sammarquina, tengo el derecho. Bueno, tiene unos nombres impresionantes. Segundo ritual, y con eso termino. Con ritual. Dios mío, que hay dos personas durmiendo tan plácidamente que les envidio. Otros estamos escuchando mucho. No se preocupe, yo soy profesora universitaria hace 40 años. Hola. No, a mí no me nada eso, ni que hayan desertado casi todos. No me importa eso. No, yo puedo hablar para 1 y para 100 y 2000. Menos mal, muchísimos años enseñando. Gracias, Señor. Escúchenme, otro ritual. Miren ustedes, ¿cómo puede decirse que no participó el pueblo? Existía la medalla a los destacados. En el momento, en medio del caos y contra todas las expectativas del virrey y todos sus grandes, en medio del fragor de la guerra, porque ¿dónde vivían los guerrilleros y los montoneros, me quieren decir? En la calle, luchando. Comida que le daba el pueblo.
dormían donde les tocaba y ganaban cuanto, y hay cientos, entre 1800 y 1820, o sea, en 20 pequeños y breves años, de estas guerrillas, montoneros y otras formas, vivían en los desfiladeros, necesitaban acémilas, ropa, eran rotosos y sin embargo tenían su medalla de reconocimiento en el momento. Si eso no es organización, ¿de qué organización estamos hablando? Por lo contrario, en la actualidad los símbolos y la iconografía es salvajemente representativa del Perú. Ergo, todo aquel que protesta es considerado asesino criminal, cuando las leyes dicen que hay un derecho. Ergo ha pasado siglo XIX, siglo XX, estamos en el siglo XXI, ¿cierto? Y pocas palabras y pocos gestos han variado del escenario que llamamos Perú. Reconocer a un hombre o mujer luchador en este país es tergiversar el sagrado deber de robar, el sagrado deber de corrompir, el sagrado deber de quedarte en el poder. No solamente Fujimori, no, toda la historia republicana desde la colonia. La respuesta a mi gran pregunta, que se las dejo, ¿sí?, es ¿por qué no articularon estos célebres guerrilleros y el pueblo humilde y pobre, como dice Ela, del Perú, con los grandes ideólogos? Porque no leían, porque ni diarios ni pasquines eran leídos por el común. ¿Hay alguna equivocación con el presente? ¿O puedo comparar? Puedo comparar. Desgraciadamente no comparo. No leían, y si alguno de ellos, que por ser militares, que trabajaron y se pasaron de las filas realistas a las guerrilleras, leían, no tenía tiempo, quizás en las noches, ¿no? Le explicaba, le decía, oye, es que hay un folleto que dice, hay un pasquín que dice. Pero eso no es igual que tener una población que tampoco era fácil, si no lo es ahora, y nunca hasta que no decidan seriamente organizar la educación en el Perú. Y con un presupuesto de 3%, imagínense que sería en 1811, bajo el virreinato y la fuerte vigilancia de Abascal. Un gran funcionario. ¿Qué cosa queríamos? Que Abascal diera una ordenanza culturizando a los indios. Y finalmente decirles a ustedes que yo he puesto profesamente una palabra en mi ponencia, que es parte de mi libro, para provocar y causar indignación en los indignados. Los indignados no son los que tienen derechos, sino los otros, los que están en el poder. He puesto indígenas. La base de todo esto fue indígena, pero fue absolutamente democrática. Todo aquel que sentía fervor por la independencia se iba por el lado patriótico, perdiendo la vida. No estoy hablando de inventos, acuérdense, son fuentes de primera, manuscritos que están aquí en los tomos que el año de 1971 tuvieron a bien publicar, son 106 tomos. Cualquiera de ustedes que es estudiante puede, sin hacer el menor esfuerzo, y está acá en San Marcos o en cualquier universidad, venir y hacer N temas sobre un movimiento y aparecer en una ponencia como esta. Eso es lo que es correcto, ¿no? Entonces, indígenas es solo para reivindicar hoy, porque por mi sangre corre sangre justiciera y porque mis venas se llenan de orgullo cuando descubro que mi país, y no soy nacionalista, por lo contrario soy antinacionalista, que mi país no fue el país de tontos que no supieron a tiempo participar de la gran gesta como pueblo. Muchas gracias.